¿Más dudas, más problemas, algo? Volveré a revisar esto de Bootstrap a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿ok? Venga, yo me centré. Teníamos que, si no tenemos nada más, pues seguimos avanzando. Y lo que teníamos era que meternos con las animaciones, ¿vale? Las animaciones salen ya en vuestro proyecto. Aquí, pues aquí teníamos el enunciado. Y dentro del enunciado veis que una de las cosas que se pide es que se animen cada vez que se crea una de las entradas en el menú, uno de los recordatorios, ¿vale? Lo voy a abrir. Tenemos el ejercicio. Y mientras vamos a la documentación de Vue y vemos las animaciones. Bien. Por aquí hemos visto ya el otro día, supongo que todo el mundo ha visto los vídeos y tiene claro cómo trabajamos con los componentes, revisando todavía la parte del otro día. Cómo trabajamos con los componentes, cómo le pasamos información a un componente. Si yo tengo un componente como tenía Jacob sobre mí, Jacob por ejemplo, ahí ya tenía que le estaba pasando unos parámetros, ¿vale? Él ha definido una propiedad que se llama por ejemplo nombre, donde le pasas el nombre que corresponda, ¿vale? Es una propiedad del componente y eso es pasarle datos al componente. Si ese dato lo estás linkando dinámicamente, pues ¿qué tienes que ponerle? El VBIN, con la propiedad, que él lo tenía puesto con el atajo, lo tenía puesto con el 2 puntos solo. Si veis en su código ponía solo eso, eso vimos al principio que era el atajo, era lo mismo que poner VBIN y linkar, ¿vale? Del mismo modo, no sé si Jacob, eso no se lo he visto, si podía tener esto por ejemplo, arroba, es para la función, ¿verdad? cambio estado, eso era equivalente a von.cambio estado mi función. Y eso lo que es un evento. Es decir, que tu componente genera un evento. Las dos cosas son lo mismo, es que como hemos puesto la otra sintaxis, esa acordaros que era el atajo, era el mismo, ¿vale? Eso lo que genera es un evento del componente hacia afuera. Por tanto, cuando yo paso datos al componente, lo paso con una propiedad, cuando el componente quiere indicar algo a quien lo está utilizando, lo hace con un evento. ¿Sí? Venga. Eso es lo que vimos el otro día. Y ahora ya vamos a ver la parte de... Eso lo digo porque revisar todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y ya más o menos hemos ido tocando todas las partes que tenemos aquí en la documentación acerca de los componentes. Y ahora estamos en este punto, en el punto de transiciones y animaciones. Vue te da su propio sistema de transiciones, ¿vale? En el que yo voy a poder aplicar, por supuesto, siempre voy a poder hacer transiciones con CSS normal y corriente y tal. Puedo utilizar cualquier librería de transiciones externa. Puedes hacerlo directamente mediante JavaScript o el propio Vue te proporciona una serie de tags, una serie de componentes que van a hacer las animaciones, ¿vale? Para renderizar esas animaciones. Principalmente tenemos el transition. El transition lo que hace, vamos a probarlo por ejemplo, este mismo ejemplo lo vamos a probar ahora. El transition lo que hace es decir qué transición se va a hacer y asociarlo con una serie de transformaciones mediante CSS, ¿vale? Es decir, yo le he puesto en el transition, le he puesto un nombre, en este caso fail, y ahora se le van a asociar al fail una serie de clases, que son el nombre que tú le has puesto, seguido de algo, seguido de una coletilla. ¿Dónde vienen esas coletillas? Pues esos son los posibles estados por los que va a pasar la transición, que los tenía aquí abajo. Aquí te lo explico, ¿vale? Hay 6 casos, y aquí te viene con un dibujito en el que te dice cuándo se aplica cada uno de ellos. Cuando tenemos 2 transiciones básicas, el entrar o el salir. Son los efectos que nos hace ahora. Al entrar, vamos a pasar, por ejemplo, lo va a tener que este es el vEnter al principio, conforme se va produciendo la aplicación, es el vEnter active, esos son clases que voy a definir, y el vEnter to, ¿vale? Entonces, tú ahora teniendo eso en cuenta, esto que tenía aquí, que lo está explicando, ¿vale? Teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta el nombre que yo le he puesto a la clase, le tengo que añadir esta coletilla a la clase CSS para que me funcione.
funcione. Por tanto, si os fijáis, si esta animación de aquí la ha llamado fail, eso es el nombre que tú te lo inventas, eso no es estándar, eso es el nombre que tú te inventas. Le llamo Pepe, pues tengo que definir en las clases Pepe-enter, Pepe-enter active, Pepe-enter, como tú quieras. En este caso está diciendo que la opacidad va a ser 0 al principio, ¿vale? El active vais cambiando durante la opacidad la vais cambiando durante 0,5 segundos, ¿vale? Durante medio segundo va a hacer el efecto de opacidad. Y lo mismo para luego salir. Entonces, fijaros que simplemente tiene un botón que hace que se vea o no el elemento. Cuando cambia eso, lo que está haciendo es aplicar el efecto. ¿Veis? Aplica el efecto. O sea, pasa de la opacidad que tenga a 0. En este caso, está aplicando dos cosas diferentes. Porque como tengo el botón, si os fijáis, este ejemplo lo único que tiene es un botón. Un botón que lo que está cambiando es una variable. Entonces utiliza un VIF para que se muestre o no este componente. Entonces, ¿qué está haciendo? Que cuando se está viendo, por ejemplo, ahora, que está invisible, cuando le doy, va a pasar a ser invisible. Luego está aplicando el facelift to, ¿vale? Y el facelift active. Luego está pasando durante 0,5 segundos, está cambiándole la opacidad hasta que llega a 0. Cuando le vuelva a dar, va a mostrarlo. Entonces, se aplicando enter. Dice que empieza desde 0. El fade enter, por eso si os fijáis, he aplicado las dos clases aquí, ¿vale? Empieza desde 0 hasta que consigue durante medio segundo, ¿vale? Durante medio segundo le va subiendo la opacidad. El único tema está en que defina las clases y en que tengan en cuenta estas coletillas. El enter, donde pone V, voy a poner vosotros el nombre de la clase vuestra, ¿vale? Enter, interactive, enter to, y lo mismo para los leave, ¿vale? Más ejemplitos tenemos por aquí, ahora vamos a probar cualquiera de nuestro código. Aquí, por ejemplo, en este, creo que va cambiando, está haciendo simplemente ese, ¿vale? Está cambiándole el punto en X, si os fijáis, está cambiándole el punto en X, luego hace una curva de Bezier, no sé muy bien para dónde la aplicas, por la aceleración esa que hace. Cuando hace el facelift active, cuando hace una aceleración, esa debe ser la curva de Bezier, ese no. Luego, por ejemplo, otro por aquí. ¿En este qué creéis que va a hacer? Si os fijáis, al texto le tiene asociado igual, simplemente, un nombre, ¿vale? A esa transición. Bounce. Y ahora, cuando entra, cuando empieza, hace uno. Cuando quiere quitarlo, hace otro. En este caso, hace ese efecto, ¿vale? Hace el transform del scale según cuando está al 0, al 50 o al 100. ¿Vale? De todas formas, si os fijáis, todo eso va aplicando CSS, ¿ok? Otra animación, y luego, por ejemplo, eso cuando son transiciones, eso que estamos haciendo sería para aplicárselo a un elemento simple. Cuando lo quiero hacer, como vosotros, dentro de un VFOR, con algo que se está haciendo con un VFOR no me vale, eso no me vale. Entonces, en ese caso tenemos que utilizar los grupos de transiciones, vamos a ver dónde los tenemos, transition group. List transition. ¿Veis? Aquí ya tenemos un grupo de transiciones, ¿vale? Un grupo de transiciones. Y aquí, por ejemplo, fijaros que simplemente definiendo el grupo de transiciones, nuevamente le doy un nombre y nuevamente defino los estilos. Ahí los tenéis. Y ahora, por ejemplo, cada vez que añado algo a esa raíz, a ese grupo que va a variar, pues va a aplicar la animación. En este caso, la animación, fijaros que hace el margin right 10 píxeles para que se muevan, hace el translate, simplemente para subirlo hacia arriba, ¿vale? Y la opacidad la acaba poniendo a 0, eso es lo que está haciendo, ¿vale? El interactive le está diciendo que tarda un segundo en la animación, y ya está. Cuando quitas uno, igual, te lo hace pero al revés, ¿vale? Ok, vamos a probarlo en nuestras aplicaciones, cualquiera de esos, este por ejemplo el Shuffle, aquí el truco está más que en Vue, está en CSS, la verdad, está en las aplicaciones que tú estás haciendo mediante CSS, es ahí donde está el tema. Aquí si os fijáis, va a reordenar los ítems, y cada vez que reordena los ítems, este hace una animación muy chula, que está haciendo la transformación, entonces le das a reordenarlo, y te haces ese por ejemplo,
ese queda muy chulo si vosotros en el momento en que cambiáis el orden, tenéis una prioridad que se tienen que cambiar los órdenes, ¿vale? Aplicar este tipo de efectos. Si os fijáis, todo el tema está aquí, ¿vale? Aquí está en lo que sería la animación tal y como tú lo haces. Como está cambiando uno en cada momento, ¿vale? Ok, venga, pues vamos a probarlo, ¿eh? Si os fijáis, además, aquí tienes que indicar bueno, este también era otro que hacía la ordenación y lo hace en el otro sentido, lo hace también igual, ¿vale? Vamos a hacer remove. ¿Cuál quita? Es que este lo está haciendo aleatorio, creo. No me acuerdo cuál es el que quita. El remove quita uno aleatorio. ¿Vale? En este caso. Pero ese efecto te lo va a hacer igual, da igual el que quita. No está asociado a cual quita, sino que está asociado a un cambio en el componente que tienes aquí. Como vuelve a renderizar, como para que entendáis lo que está pasando, como View vuelve, al ver un cambio en el ítems, vuelve a renderizar todo lo que sería el V4, vuelve a generarlo. Entonces cuando le está aplicando la animación, y por eso se ve ese efecto. ¿Vale? Lo de key, VBin key, no lo entiendo muy bien. ¿Eso equivale a algún valor en HTML? No, eso es... La clave, pero... Equivaler es como si fuera el ID. Eso es porque él lo necesita para tener asociado cada elemento con su vista. ¿Vale? Para saber que cada elemento del array, fijaros, si todos los programas siempre vienen con el key, vienen ahí. Tú tienes un array, 3 elementos. Y en la vista tienes 3 LI. Un LI, otro LI y otro LI, ¿no? Que cada uno se asocia con uno. ¿Cuál es el problema? Cuando tú no le asocias ninguna clave, entonces él, digamos que lo tiene asociado, vamos a decir, por posición. ¿Qué pasa si yo le borro este? Y esto hace así, porque el array hace esto. Porque él se lía. Porque dice, ¿ahora cuál es el que hemos quitado? Con el key lo que está haciendo es, de algún modo, darle un valor que asocia este con este, este con este, este con este. Y entonces cuando quita este, pues sabe que este es el que tiene que quitar de la vista. Si os fijáis, cuando no ponemos el key, aparte de que te salta el fallo, antes hubo al principio un ejercicio que borraba un elemento del array y no te lo borraba de la lista, no se enteraba. Y era porque no tiene, o te borraba el que no era, te borraba el último. Era el de las notas, justamente. Te borraba el último. ¿Por qué? Pues porque no tiene asociado cuál de los que hay en pantalla se corresponde con el objeto real del array, que tiene por orden. Entonces, claro, por orden no te funciona si borra uno del medio. Pero el key, entonces, le ponemos un valor único, o aquí está poniendo ítem en cada uno. El key debería ser un valor único. Ahí está poniendo el objeto. El objeto entero. En este caso, ítem no sé. Vale, ítem es el objeto, no es... Sí, model en concreto, no sé en este caso en concreto, si ítem es solo una cadena. Nosotros lo hemos hecho así muchas veces, mira, ítem es el número. Eso te funciona. El único problema que te da es cuando las tienes duplicadas, cuando aquí aparece 1, 1, 1, 1, ahí ya te sale la consola un fallo. Te dice, le estás llamando a todos con el 1, ¿vale? Estás duplicando la clave. Lo ideal es que tú tienes internamente los objetos un ID, que es único y que es el que utiliza. Eso es el caso ideal. En las notas pusimos recordatorio más el index, que eso ya es sí único, ¿no? En teoría, se podría repetir, o bueno, podría darse el caso de que alguien en el título me pusiera, pero bueno... Funciona el 90% a la vez. Sí. El caso ideal es que tú tienes un campo ID dentro de los objetos, que es un generado, que tú generas un número aleatorio de las cifras que tú quieras y ya está. ¿Vale? Y eso es simplemente eso, para que él entienda cuál se asocia con cuál. Venga, probamos las animaciones. Vamos a irnos a nuestro código. Para las animaciones, como son de View, no creo que añadir nada nuevo. Nos vamos a ir... Voy a intentar hacerlo, a ver si tengo un... Creo que aquí tenía un proyecto con el... Utilizando simplemente... Utilizando lo que sería un proyecto simple, como el que tenéis vosotros. Vamos a hacerlo primero con un proyecto simple y luego lo hacemos con el View, y este es con View, ¿vale? Esto bien, escritorio, proyecto... Aquí, por ejemplo, tengo el Simply, ese va a ser.
Este vamos a ver qué es lo que tenía. Voy a levantarme, que creo que lo tengo por aquí el Chrome, el web server. Y en esto vamos a hacer. Vale, esta es alguna prueba que hicimos el otro día, que utilizo el clip. Vamos a hacerlo aquí. Vale, este es de prueba, estoy llenando los datos mediante una petición de Axios. Vamos a copiar algunos de los ejemplitos que tenemos de animaciones. Un ejemplito básico, por ejemplo. El primero. Y vamos a trabajar. Venga, vamos a hacer este, por ejemplo. En el que solamente vamos a tener el botón. Eso lo vamos a quitar. Voy a tener el botón que cuando le doy va a cambiar, le vamos a aplicar el fade, tengo que tener, esto lo vais a ver ahora, vamos a cambiar el nombre por ejemplo, pues mi elemento, ¿vale? Lo único que voy a hacer es la animación cuando aparece y desaparece ese objeto. Voy a traerme las clases que está aplicando aquí y ahora me tengo que definir también el dato que está utilizando para que se muestre o no se muestre. Ojo, eso simplemente, bueno, ahora lo voy a ver, simplemente se hace para activarlo. Si tú lo haces al principio, pues solamente te lo haces la primera vez que lo cargo. Voy a poner aquí ya el dato, que es el show. Y la animación, los script, el estilo, lo voy a definir aquí en la casera, porque estoy aquí en un archivo. Si no tengo ninguno, que no tengo. Ahí lo ponemos, ¿vale? Yo en este caso le he llamado mi elemento, creo, ¿verdad? Sí. Como dice Face, voy a poner mi elemento. Venga, vamos a ver qué nos hace. Vamos a recargar nuestra página, ahí lo tenemos. Y ahí ya tenemos la animación funcionando sin más. El ejemplo copiado, ¿vale? Pero que no tiene, lo que es la parte de view no tiene mucha historia. Si yo le digo que de esto le voy a poner 3 segundos, pues va a tardar 3 segundos. Es más la parte de estilo, ¿vale? De aquí de la hoja de estilo, es donde tiene más historia. Porque a nivel de view es simplemente aplicarle el tag, ya he visto que no tiene que instalar nada, no instala absolutamente nada. Le aplica el tag, metes lo que quieras animar, lo metes, lo englobas dentro del transitio. Y ya está, no tiene historia, ¿vale? Y el nombre lo que asocias con las clases que la aplica. Si ahora lo hago así, pues tarda 3 segundos que le he puesto, ¿vale? Si en vez de sobre el párrafo aquí le pongo que sea un H1, para que sea más grande, ¿ok? Solo eso. Eso en el caso de que es un elemento simple. Vamos a hacerlo con un elemento que se repite, es decir, vamos a poner un párrafo, por ejemplo, lo que sea, venga, el mismo V1, lo asociamos con un array, en V4, y le vamos a poner, le vamos a decir para datos y lista de datos. Me voy a inventar una lista de datos. Y esto le vamos a poner un array con ¿vale? Eso lo tenemos ahí con nuestro H1, vamos a dejarle, si queréis, vamos a englobar todo. Voy a englobar todo en un div al que le voy a poner el VIF para hacer uso del, que lo veáis, hacer uso del elemento show. Y lo vamos a calcular.
escolar, ¿verdad? Y utilizar datos. Vale, ya tenemos José Pepe y ahí hago la animación. En este caso estoy haciendo la animación sobre el grupo, ¿vale? Sobre todo porque no estoy utilizando el transition group. Ahora ya lo vamos a hacer con el transition group para que lo hiciera sobre cada uno, ¿de acuerdo? Entonces simplemente, ahora mismo estoy animando todo, porque he metido todo el transition y le he puesto el VI este para agrupar, ¿sí? Vamos a pasar ahora al transition group para hacérselo independientemente a cada uno de los elementos. Venga, me voy a ir otra vez a la documentación, la tengo aquí. Vamos a buscar la lista de transiciones. Vamos a poner el transition group, ¿vale? El tag al que se va a aplicar, en este caso en el mío es un H1, pues se lo ponemos. Entonces este lo voy a cambiar. Transition group, name, en mi caso el nombre hemos dicho que era. Recuerde mi elemento. ¿Vale? Y el tag es un H1. Vamos a dejarlo ahora mismo, bueno, ya el if show en este caso no va a hacer nada porque tiene que hacerlo cuando añado o quito elemento. Vamos a recargar a ver qué ocurre. ¿El H1 lo ha cerrado? Sí, está ahí cerrado. No, pero al principio. Al principio de la línea. No te entiendo lo que es. Ah, vale, perdón, sí, sí. Es que no lo veía. Nada. Está ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Voy a quitar el if show, ¿vale? Que tiene más falta, ese voy a pasar a leer. Vamos a ver. Que no lo muestre bien. El problema puede ser por los efectos que tenemos el opacity, pues lo ponemos así, hacia al revés. Vamos a quitar dos horas que pasan. Y si no, como estoy utilizando los estilos del otro ejemplo, vamos a ponerle los estilos. Vale, sí, transition group, que no lo hemos dejado sin una key. Estoy haciendo el VFOR sin key, ¿vale? Estoy haciendo el VFOR sin key. Vamos a ponerle una clave, que se nos ha ido, ese es el sistema, aquí. El VBIN, key, y es igual al dato, ¿vale? Vamos a ver si le quiere. Ok, vale, ahí lo tenemos. Y ahora lo que sí voy a hacer es que vamos a añadirle, en mi caso se llama vamos a utilizar el if, ¿vale? Se lo voy a poner aquí para que lo haga con el botón. En vez, es que si no tengo que añadir elementos, tengo que poner un input para añadir elementos. Lo voy a hacer con if y vamos a utilizar el show, pero dentro de cada uno de los tags, ¿vale? Lo que pasa es que me lo va a hacer para todos. ¿Ves? Nos recargamos. ¿Lo hace? Sí. Creo que le dejo el 1 que le había puesto antes. Sí. Que esto tiene que estar a 0, si no, no está haciendo ningún efecto. Ya estoy viendo que, bueno, como si lo he puesto el VX para todos, lo está haciendo para todos. Vale. Pero bueno, eso ya lo está haciendo con el transition group. Si yo se lo pongo... Venga, voy a poner un botón y vamos a hacer un clic. Ahora en el botón, en vez del clic, cambiar el show, lo que voy a hacer es añadir un elemento, ¿vale? Para que veamos la animación. Entonces voy a llamarlo añade, y aquí voy a hacer un método que se llame añadir, ¿vale? Se llame añade, los métodos. Vale, pues voy a poner un método. Ahora mismo me vais siguiendo. Añade es una función. Y esta función lo que va a hacer a lista datos, le va a hacer un push de Juan.
cerramos nuestra página y ahora eso me añade un elemento y ya está haciendo la animación. ¿Lo habéis visto? Ahora ya sí, como antes con el VIF lo que hacía es que se lo estaba aplicando a todos. Entonces quiero que ahí en ese caso lo veáis individual. El Transition Group lo que lo está haciendo individual para aquel elemento que cambia. Entonces como en el array ahora darle al botón lo que estoy haciendo es añadir, esto vamos a poner añade Juan, ¿vale? Lo que estoy haciendo es llamar al método que añade un elemento, automáticamente te aplica la animación de entrar el elemento. Tengo eso todo y cuando le doy a añade Juan, durante un segundo está haciendo el cambio de opacidad. ¿Sí? ¿Qué? ¿Duplicate qué es? Sí, claro, es lo que te he dicho antes, por lo de Juan, por ponerle la misma. Pero no pasa nada, ¿no? En este caso no, porque no estoy borrando. El problema viene cuando borra. Vale. ¿Se entiende entonces cómo van las animaciones? ¿Probamos? Venga, pues vamos a probarlo durante 5 o 10 minutillos, probarlo en vuestros proyectos, que veamos, y lo tenemos listo. Y ahora después, si queréis, o bueno, antes de que lo probéis, vamos a verlo si queréis con el ViewClip, ¿vale? Que lo hemos visto solo con el View, con ViewClip va a ser exactamente lo mismo, no hay diferencia. En este caso no hay diferencia. Es aplicar la animación donde queráis. Lo voy a hacer sobre el ViewClip, ¿vale? Para que lo veáis funcionando y en el momento que lo tenga hecho ya pasamos a vuestro ejercicio. Venga, mi ViewClip, yo lo tengo por aquí, voy a utilizar el mismo Transition Group. Voy a venir aquí, por ejemplo, en mi app, lo tengo aquí en nota simple. Aquí, por ejemplo, es donde tengo, no, este ya es el V1, en el app, este es donde tendré el V4, sí. Aquí en el nota simple. Pues aquí voy a hacer un Transition Group para que me anime cada una de las notas, ¿vale? Entonces, me voy a traer lo mismo que hemos hecho aquí, voy a traer el Transition Group con este mismo. Lo englobo dentro de mi Transition Group. Mi nota simple al final lo que se transforma es un H1, vale, perfecto. Y tengo que cerrar el Transition Group, lo voy a cerrar aquí. ¿Vale? Eso ya lo tengo hecho y me falta traerme los estilos. Traigo mi estilo. Hasta ahí, si no me equivoco. Y este, si lo dejo por aquí funcionando, está aquí en listas recordatorios. Conforme vamos metiendo una nueva entrada, ahí estáis viendo que ya me ha hecho la animación. ¿Lo habéis visto? Y esto ya es, aunque ahí se vea enmarranado, porque hemos metido el navbar, hemos metido todo, los colores, los componentes, pero si meto nueva nota, fijaros que en este caso la está metiendo al final y te hace la animación. Otra y te hace la animación. No tengo a mí.